De niño recuerdo que todos los Viernes Santos llovía, y llovía a cántaros, un terrible aguacero, el diluvio universal, decía mi papá. Y sí, no podía haber Viernes Santo sin lluvia. Y ya siendo más jovencito me inquietaba saber por qué los curas, o mejor la iglesia, prohibía la astrología, pero cambiaba cada año la Semana Santa. Algunas veces caía en marzo y otras veces en abril, hasta que constaté que simple y llanamente eso se hace por cuestiones astronómicas. Yo no sé si coincide en Bogotá para que caiga los Viernes Santos un torrencial aguacero. El problema de hoy, en medio de la pandemia del COVID-19 y del confinamiento en que nos encontramos, es que echo de menos ese aguacero torrencial de los Viernes Santos. Y era que el aguacero torrencial de los Viernes Santos venía acompañado de un relato. Obviamente ese relato tenía una suerte de efecto Steven Spielbergesco, como del Sábado Santo a medianoche cuando Jesús resucitaba y caía un rayo y se corría la piedra, etcétera, etcétera. El viernes el templo, cuyo velo era tan importante en Jerusalén, se rasgaba en dos, los sepulcros se abrían y temblaba la tierra porque Jesús moría. Bueno, con el tiempo me di cuenta que esos efectos Steven Spielbergescos formaban parte más del melodrama que del drama, y empecé a acceder a otras construcciones culturales distintas de la Semana Santa. Empecé a valorar, por ejemplo, la música de Johann Sebastian Bach y las pasiones, tanto la San Mateo como la San Juan, siempre las suelo escuchar los Viernes Santos. Pero hoy, particularmente, he recordado una cantata que es la que suena de fondo, Ich habe genug, que traduciría basta ya, no más, no aguanto más, me voy. En la voz de Karl Richter. Y es muy bella esa cantata, Ich habe genug, porque anuncia una despedida. El Señor muere, se va, se duerme, está cansado, quiere otro aliento, respirar otro hálito. Spiele Ruh, Ruh, que tiene que ver con ese Rúa, que es el alma, que es el aliento. Y obviamente los versos o las palabras de esa cantata que me conmueven profundamente, tanto como a don Miguel de Unamuno lo conmovía el Cristo de Velázquez. Quizás la música de Johann Sebastian Bach es de lo más hermoso que nos ha dejado el cristianismo. Y me acuerdo de las procesiones de Semana Santa que jamás olvidaré en mi templo oriental pintado por Rembrandt, que así me lo imaginé siempre de niño, la iglesia de San Francisco. Y por eso me dolió tanto que un grupo de protestantes, personas que protestaban, quiero decir, pretendieran quemar la puerta de ese templo patrimonial. Me gané más de un madrazo simplemente por haber hecho ese comentario contra la cancelación cultural en mi red social de Facebook. Pero hoy Viernes Santo no me voy a amargar la vida recordando ese episodio. También mucha gente estuvo de acuerdo en que era una estupidez y una imbecilidad pretender quemar la puerta de un templo patrimonial simplemente porque se conmemoraba el Día de la Mujer y porque se protestaba contra la iglesia, contra la Inquisición, contra el patriarcado, contra el machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Los Viernes Santos. Sí, tantos agüeros que echamos de menos. Tantas cosas que nos decían que no se podía escupir, que uno no se podía masturbar porque la mano le quedaba tiesa, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo tanto ropaje, tanto velo, esa maravilla de las procesiones de Mompox y por supuesto de Popayán. Una Semana Santa hacia afuera como la de Mompox, la tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanece en dos. Y por supuesto esa Semana Santa hacia adentro, mucho más barroca y mucho más de Bernarda Alba, de Popayán,
que evidentemente a una senadora de cuyo apellido no quiero acordarme le debe gustar eso. Bien, sí, las Semanas Mayores. Pero había un episodio fantástico de las Semanas Mayores que también echo de menos, y es, o era, el Festival Iberoamericano de Teatro. Y quién lo creyera, una persona atea, por supuesto, o no creyente más bien, quizá más bien agnóstica como Fanny Mickey, sí que le aportó a este país. Y recuerdo mi primer agarrón con un cardenal primado de Colombia, Monseñor Rebollo Bravo, cuando escribí el primer artículo de mi vida, recién bautizado, porque yo me mandé bautizar grande. En mi casa no me bautizaron, mi papá comunista y ateo se impuso sobre mi mamá católica y goda, y en materia religiosa y política siempre mi papá dijo, el macho, que era el que cocinaba en casa, que los hijos decidan. Pues para rebelarme contra mi padre me mandé bautizar grande. Y obviamente le dan en un paquete completo a uno los 3 ritos al mismo tiempo. Y recuerdo una paradoja, me bauticé con un libro de Federico Nietzsche en el bolsillo de mi chaqueta, Aurora, en donde Nietzsche dice que el gran inventor del cristianismo fue Pablo de Tarso. Léanselo, que es fantástico. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo no conoció a Jesús, pero se lo inventó como Cristo. Pablo, el atormentado, que decía, y si queriendo hacer el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Muy probablemente Pablo, San Pablo, fue el inventor del cristianismo. Si no hubiese existido, simplemente nos hubiesen llegado historias de un nazareno entre los tantos otros que crucificaban en tiempos de Poncio Pilatos. Pero en fin, el drama que nos llegó pasó a la historia y 2000 años después lo recordamos. Y lo recordamos al punto que los Viernes Santos, los pobres gatos que están en el Coliseo Romano los sacan, los vacunan también y les ponen un collarcito para que el Papa rece el Via Crucis, pero este año, como el año pasado, gracias al coronavirus, los dejan en su sitio y no los sacan ni los capturan, porque no se puede rezar el Via Crucis en el Coliseo Romano, donde Nerón echaba a los leones a los cristianos. Bueno, pero volvamos a esas maravillosas procesiones de Semana Santa y a ese duelo y a ese espíritu más que estético-cultural que nos trasciende, en donde indudablemente echamos de menos muchas cosas. El pescado, después del ayuno, que no era tal, y que obviamente eran unos banquetes extraordinarios. ¿Cuál ayuno? Porque evidentemente no se podía comer carne. Ya después, cuando no es que me haya arrepentido de haberme bautizado o de haberme mandado bautizar, por profano me daba por comerme una hamburguesa del Corral los Viernes Santos. Hoy no lo hice, acabo de almorzar una deliciosa lasaña que ha impregnado con su aroma este apartamento. Y escucho de fondo esa cantata Ich habe genug porque no puedo dejar de pensar en la tradición cristiana de la que formo parte. Este año no hice sermón de 7 palabras, alguien me lo pidió en mi red social de Facebook y le dije, pues baje un poquito en mi canal de YouTube y ahí encuentra las exégesis laicas que desde hace varios años me dio por hacer los Viernes Santos unas disertaciones sobre las 7 palabras. Solo diré que no se puede decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque las élites corruptas y mediocres que nos gobiernan sí saben lo que hacen, y mientras nos tienen guardaditos en nuestros hogares, quédate en casa, es lo mejor que puedes hacer. La economía y la política mundiales y colombiana reptante ante la potencia ante la que siempre ha reptado. Por algo compraron o ya van a comprar los avioncitos de guerra, evidentemente se sigue moviendo. Y entre tanto, ¿qué? Esa letra de Ich habe genug es una despedida, es una conciencia de la muerte, de la provisionalidad. Bach pone en boca del Señor un estar cansado, un me quiero ir, un basta ya, no aguanto más, déjenme dormir, déjenme. Ahí está, Spiele Ruhe. Y ahí concluye esa segunda aria de la cantata Ich habe genug. Y la música y los violines nos siguen arropando. Sí, es dolorosa, nostálgica, muy tierna, pero al mismo tiempo es quizá lo que podamos reflexionar en un Viernes Santo. Vernos muertos,
vernos perecederos, saber que somos provisionales, que algún día vamos a perecer. ¿Y quién se va a quedar con nuestras cosas? Eso es terrible, porque si uno no quiere que sus familiares lo hereden, pues a mí me va a tocar ser sugar daddy de algún sugar baby para legarle mis bienes. Porque evidentemente los familiares de uno, los sobrinos que lo creen tío rico, caen como cuervos para quedarse con las pocas cosas que la vida nos ha dado. Y no, eso no hay que permitirlo. Hay que tener un buen abogado para hacer un testamento, aunque solo se puede el 25% de los objetos que uno tiene o de los bienes que uno tiene. Entonces en ese caso toca casarse con alguien, y por supuesto mi matrimonio, en contra de las hermanas feministas, pues tendrá que ser con un machito hermoso que me quiera, pero que no sea oportunista, porque evidentemente así yo no me caso, compadre querido. Y bueno, estaba hablando de tantas cosas, pero quería que saliera así espontánea este recitativo de mi Viernes Santo. Y vuelvo sobre la conciencia de la provisionalidad, porque si algo tiene que ver con el creer, es con el innombrable morir. Sí, mucha gente muere de COVID, de pronto nos toque a nosotros. Un colega recientemente acaba de fallecer y el COVID se lo llevó en 16 días, o en menos, en 12 días. Yo también supe lo que era tener soporte ventilatorio cuando me dio una neumonía típica hace unos años, 8 ya, que me condujeron a escribir mi segunda novela, la novela Profesor, con signo de interrogación, que entre otras cosas me costó un proceso disciplinario porque mis colegas creyeron que yo hablaba mal de ellos y obviamente tuvieron que cerrarlo, porque cuando di mi declaración o mi versión libre que llaman, simplemente señalé que mis colegas son unos humanistas consagrados a formar jóvenes en las ciencias sociales, que no conocen la envidia, los celos ni la mezquindad, pero que mis personajes son un poco más humanos. Entonces evidentemente tuvieron que archivar ese proceso disciplinario. La novela está ahí por si quieren consultarla. Y sigo aquí con mi Aurora, sigo aquí con esa despedida, con esa provisionalidad y con la cantata Ich habe genug. Tomemos conciencia de nuestra muerte, de que nos vamos, de que basta ya, de que quizá sea necesario morir, no sé si para renacer o para reencarnar, pero en todo caso, para ser otros, para volver a vivir, y que esa maldita normalidad anterior, a esa normalidad no podemos volver. En este mundo de estados de excepción y en este mundo donde van a primar las inmunidades y el matrimonio entre biopolítica y biopoder está a la orden del día. ¿Qué nos deja el cristianismo? No ha muerto, agoniza, se atomiza, pero en medio de todo nos deja una gran nostalgia. Nos hace falta más que el drama o el melodrama, conciencia trágica. Sí, la tragedia de nuestro Señor, a quien azotan y a quien crucifican. Y digo, nuestro Señor, y se me corta la voz. Sí, porque esa tragedia ha marcado la historia de ustedes y mía, y porque nos enseña mucho, con ese símbolo de la cruz, de ese madero, de ese árbol caído. Sí, aunque se la hubiesen inventado, se la inventaron muy bien, y aunque Jesús nunca hubiese resucitado, solo lo puede lograr si muere en nuestros corazones o si le abrimos en nuestro corazón una secreta tumba para que algún día renazca. Qué bello eso de Bach, qué bella esa enseñanza del basta ya, del quiero respirar otro hálito, otro aire. ¿Y nosotros estamos preparados para morir? Tratemos de prepararnos un poquito mejor. Dejemos claras nuestras cosas en la tierra y por supuesto vamos a renacer, vamos a integrarnos así sea al cosmos, como cenizas. Y eso es bello, eso es grato. Y allí
El cristianismo se sintoniza con muchas otras religiones y espiritualidades, más allá de la iglesia o de las iglesias, de las jerarquías, de la intersección entre lo político y lo religioso. Está la fe, está ese creer que es débil y que felizmente se reconoce en lo humano demasiado humano. Quizá es ese punto donde me encuentro con ese Cristo, humano demasiado humano, que es lo que nos deja como legado ese Viernes Santo. Y entonces, schlummert ein, ihr matten Augen, fallet samt und selig zu. Cerremos los ojos acabados, cerrémoslos con dulzura y con felicidad, porque vamos a descansar. ¡Qué hermoso! Llevémosle mirra y aloe a ese Jesús que sepultamos en nuestro corazón, así seamos sus discípulos vergonzantes. Quizá resucite, quizá renazca desde nuestros corazones. Sí, esa es la enseñanza de hoy viernes, en donde las campanas enmudecen y son reemplazadas por matracas, en donde ya no hay procesiones por culpa del COVID o de las medidas que tomaron los alcaldes y alcaldesas del mundo. Y bueno, es lo que nos toca. Entre tanto, sí, pensemos en nuestra muerte, en la provisionalidad, y abracemos esa bella y grata debilidad del creer en medio de nuestras contradicciones.